Muy buenos días, mi nombre es Anamín Santiago, les doy la bienvenida a este espacio de encuentro de todos los sectores de la Universidad de Puerto Rico en Humacao. En esta ocasión estamos presenciando parte de una jornada que yo he llamado una jornada de difusión sobre Eugenio María de Hostos, nuestro compañero teatrista mayagüezano, reconocido en toda Latinoamérica, exaltado como debe ser en la República Dominicana, en Argentina y Chile. ¿Por qué le llamo jornada? Porque estamos difundiendo unos hallazgos que encontramos desde hace 10 años como parte de los estudios doctorales de esta servidora. Y más que una presentación de un libro, tenemos un compromiso con el teatro puertorriqueño. Esa es la convocatoria mayor que sentimos en nuestro corazón cuando durante la pandemia experimentamos poder trabajar en vivo con colegas teatristas de otros países, aunque no hubiera cercanía física. Nos dimos cuenta que apenas se conocía a Puerto Rico y que apenas se conocía su teatro y las personas forjadoras de su teatro. Entonces teníamos esta investigación desde los estudios doctorales, la seguimos ampliando y tuvimos unos hallazgos que estaban ahí de frente en las manos de los magníficos investigadores de Eugenio María de Hostos, de las magníficas ediciones, antologías. Han hecho un trabajo minucioso, pero algunos textos fueron clasificados como cuentos, como poemas, como ensayos, como el que vamos a ver hoy. Y nosotros desde la técnica de la dramatología, ¿verdad?, que es el análisis del texto dramático y mirar su escena virtual, es decir, su concreción en teatro, nos dimos cuenta que más allá del teatro que se conocía de él, que es muy bueno y del cual nuestros presentadores van a hablar, teníamos otros teatros como el teatro patriótico de sucesos del día. Es bien importante que sepamos que también este es un teórico de primera que puede ser catalogado entre los forjadores del teatro decimonónico de nuestro Caribe dentro de un proyecto, ¿verdad?, de mucho movimiento, como es la concreción de la Confederación Antillana. Nos alegra mucho que otra vez estamos trabajando en conjunto dos departamentos del edificio Letras, que a mí me encantaría que fuera la Facultad de Letras, el Departamento de Español. He recibido un apoyo de 100% de los colegas, de las colegas profesoras, sobre todo también del equipo de trabajo de la oficina, Ruby, Alexis y nuestra directora Yandelis González, que está por aquí, y la saludo. Gracias, Yandelis, por tu laboriosidad. Así también por el Departamento de Humanidades, nuestros colegas, siempre instándome a tener esa perspectiva caribeña de todo lo que estemos descubriendo. Así que tengo que decir que en esta investigación, en su recta final, hay un color muy caribeño gracias al contacto con el doctor Luis López Rojas, que en este momento, ¿verdad?, está a cargo de la conducción de nuestro departamento y siempre está haciéndome preguntas medulares con respecto a la visión antillana que podamos tener de Eugenio María de Hostos y no dejarlo sencillamente en el procerato. Pero no estoy yo aquí para hablar de mi libro, solamente al final estaré presentando uno de los hallazgos y ustedes dirán si es monólogo o si no es monólogo. El libro se titula Eugenio María de Hostos, Praxis Teatral. Praxis, ¿por qué? Porque pertenezco a las personas que entendemos que la teoría debe salir de la acción, del hacer, del acto, y desde ahí generar el pensamiento que a su vez genera mayor profundidad en el acto. Estoy bien contenta por el apoyo directo de dos colegas. Voy a presentar la primera colega, que ella es un abrazo continuo. La metáfora del abrazo la ejemplifica muy bien. Es nuestra querida doctora Alina Luz Santiago, que se distingue por ser una investigadora de primera, por su poesía, por sus cuentos que adoro y sobre todo por su análisis agudo y sobre todo esa capacidad de horizontalizar y conectar
con otras investigaciones. Así que dejo el micrófono a la investigadora, compañera y amiga Alina Luz Santiago para que pida un aplauso. Buenos días. Es una alegría, una celebración. Como dice aquí mi amiga Anamí, es un abrazo de verdad estar aquí con todos ustedes. Y por supuesto, cuando hay un texto de la envergadura crítica, académica, de tanta injundia como el que nos trae la doctora Anamí Santiago, pues va a haber muchas lecturas del mismo. En mi caso, quise ponerle atención a la aportación que hace Anamí al mundo de la academia, de los estudiosos, de la crítica literaria relacionada a Eugenio María de Hostos. Como contamos con poco tiempo, conciso, preciso y coherente casi siempre, a veces resulta bien, se imaginarán que hay muchos intertextos en los que cada uno de ustedes tendrá la oportunidad también de ir al libro e ir encontrándolos. Sin duda, viniendo de una tradición donde el teatro cumplía una función importante en mis épocas, teniendo una hija actriz, reconozco al teatro como esa acción que siempre va a ser de alguna manera revolucionaria. Y le he titulado a las palabras que comparto con ustedes hoy, una mirada a Eugenio María de Hostos, praxis teatral, monólogos, diálogos y didascalias de melerías, entre comillas, en la obra literaria de Hostos Bonilla. Comienzo con una pequeña reflexión sobre lo que es el teatro. Y dice, el teatro es un tablado, dos seres humanos y una pasión. Y eso lo dijo Lope de Vega. Ante la figura de un prohombre, un prócer puertorriqueño que conocemos como el Maestro de América, no tenemos otra opción que acuñar las palabras de la paráfrasis y elevarlas a todas las metáforas posibles de la polisemia de cada uno de los sustantivos que la contienen. El tablado, como lo definirían desde Calderón y Shakespeare hasta Stanislavski, va desde la plaza de un juglar hasta la majestuosidad del escenario de un teatro monárquico. Dos seres humanos comunicándose, emitiendo y recibiendo mensajes desde su mente, su cuerpo y su espíritu vueltos pasión. Desde los múltiples escenarios en los que asumió vivir, más como peregrino que como nómada, emigrante o diáspora, dejó sentir su poesía en textos literarios que corrían paralelos a los científicos positivistas, aun cuando los tiempos y sus circunstancias exigían la razón y sus devenires psicológicos, sociológicos, filosóficos y pedagógicos. En el libro que hoy tengo el honor de acompañar a subir a escena en este recinto de la resistencia nacional puertorriqueña, tanto donde primero se presentó en la Biblioteca Nacional, como me atrevo a repetir esos adjetivos en el escenario en el que estoy del teatro, que estamos seguros que se llama Luis Rafael Sánchez, aquí en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Humacao,
En esta resistencia nacional puertorriqueña, la colega, amiga y compañera del quehacer pedagógico y del amor al despliegue de la belleza humana en todas sus artes, en especial a la literatura, la doctora Anamí Santiago Flores, nos comparte una investigación sobre la aportación de Eugenio María de Hostos al quehacer teatral, un estudio erudito que nos ayuda a reflexionar no solamente en la figura del patriota y su reconocida obra, sino en su estética y la praxis de la misma. Desde esa praxis miraremos los aspectos que nos deslumbraron de este estudio, y desde este estudio en el que apenas estamos comenzando a mirarlo y desde donde poder observar muy bien la obra literaria de Hostos. Comencemos revisando algunas opiniones sobre la obra literaria de Hostos. Es imperioso destacar para este estudio las palabras del maestro hostosiano, el doctor José Ferrer Canales, en las que califica como monólogo al texto Ante la tumba de Segundo Ribelles. Cito un poco lo que dijo el maestro Ferrer Canales. Dice así: en pleno Huichipato, en una de las épocas de mayor tiranía, Juan Bosch cuida la edición de estos textos de Hostos, que nos revelan al hombre integral, completo, de razón, sensibilidad, conciencia y voluntad, que nos entregan la visión de patria y magna patria del maestro, hermano de Giner, Barona y Martí, su pedagogía y humanismo militante, su sentido del derecho, sus aportaciones sociológicas, su ética y estética, y las etopeyas, las semblanzas de figuras de nombres inmarcesibles, como el dramático monólogo con Segundo Ruiz, Segundo Ruiz, la patria está en peligro de perpetua esclavitud, hasta los muertos responden a ese grito. Y cierro la cita. De igual manera, el estudioso hostosiano profesor Marcos Reyes, del que nos gloriamos, le agradecemos infinitamente esa obra reciente, que ya pronto la tendremos aquí en el teatro, que es la biografía completa de Eugenio María de Hostos. El profesor Marcos Reyes nos comenta en su libro titulado Hostos, la fragua interminable, Antillanía e idea de América, y dice el profesor Marcos Reyes: la revolución educativa de Hostos lo señalará como uno de los 50 educadores más significativos de la historia de toda la humanidad. Hostos dicta cursos de moral social, base de su tratado moral. En ese tratado, Hostos describe muy bien la ignominia de los imperialismos en esos años, y luego también en Chile, está hablando de 1879 a 1888, escribe varias piezas cortas de un teatro de nenerías, teatro para niños, sus hijos, y nenerías está siempre entre comillas. Cierro la cita. Más adelante, en ese mismo libro, en un subtítulo llamado Arte y Literatura, el profesor Reyes afirmará: el arte por el arte mismo no es el propósito de Hostos. Más adelante, el doctor Cancer nos da las explicaciones para este trabajo sobre si realmente existe tal cosa como el arte por el arte en Hostos. Para propósito de este ensayo, quisiera subrayar la categoría dramaturgo que le da el profesor Reyes a Hostos. Con este mismo objetivo de acercarnos a Hostos, el dramaturgo, ¿verdad?, ese que escribía teatro, nos acercamos al estudio del doctor Mario Cancel Sepúlveda, Eugenio María de Hostos, literato, presentado en el recinto de Mayagüez en el 2017. En este estudio, el doctor Cancel nos explica cómo desde muy joven, apenas 20 años,
Cuando la literatura es un instrumento de autorreflexión con un interés a su vez en destacarse los estudios y la creación literaria dentro de un estilo que ya entonces era postromántico, muy pronto trasciende esos estudios universitarios y asume un pensamiento positivista en la época. No obstante, ya para 1864 había escrito su novela más relevante, La peregrinación de Valleván, que a juicio del doctor Cancel es la mejor novela romántica reflexiva puertorriqueña. Muchos la han llamado la mejor novela romántica caribeña. Del estilo literario de Otto nos va explicando el doctor Cancel las razones por las que después de La peregrinación no vuelve Hostos a escribir novelas, pero sí escribe cuentos, memorias, diarios y sobre todo ensayos. Cito al doctor Cancel: el arte por el arte, dirigido a entretener, siempre se supeditó al arte comprometido o útil, dirigido a la formación. Hostos Bonilla siempre estuvo claro en que debía colocar su creatividad al servicio del cambio social, con el fin de adelantar los valores modernos que defendió hasta el último día de su existencia. Cierro cita. Ese compromiso y esos valores modernos se denotan en toda su obra y hacen patente en todos los países que visitó y a los que ayudó de manera contundente a desarrollarse, como conocemos que sucedió en Chile, en Venezuela, en Perú y la República Dominicana. Ese compromiso es un compromiso con las ciencias y las artes, es un compromiso filosófico que redunda en toda una pedagogía. Así lo recoge el doctor Carlos Rojas Osorio en su libro Hostos y Pensamiento Latinoamericano. Y dice el doctor Rojas Osorio: el propósito hostosiano de la educación fue enseñar a pensar. Así lo describe su hijo Adolfo, quien siguió la secuencia escolar con su padre desde la escuela elemental, la normal, y dice que nos va explicando, ¿verdad?, las razones que tenía su padre para enseñarles de esta manera. Adolfo, el hijo de Hostos, tuvo esa oportunidad de estudiar con su padre. Hoy a lo mejor le llamarían homeschooling, ¿verdad? Ya hacía rato que Hostos lo practicaba. Y dice el doctor Rojas que ha visto el mundo de una manera como jamás ningún otro programa escolar contuviera una manera tan sencilla y realizable, ¿verdad?, para lograr el bienestar espiritual, la salud mental y la afición a los fines más elevados de la sensibilidad humana. Para muchos materialistas impracticable, pero nada con que ellas traten de destruir las aspiraciones idealistas borró el hecho de que si no fuera por aquellos que fueron capaces de concebirla, todavía, dice el doctor Rojas, estaríamos poniendo nueces en las ramas. Cierro la cita. Adolfo se benefició de la praxis teatral de su padre, de las nenerías, y es uno de los más importantes historiadores que ha dado esta patria puertorriqueña. Pero ¿será esto todo? A esta loable e importante misión pedagógica se circunscribe el teatro de Hostos. Hubiera sido suficiente, pero como hemos visto, abuelo de pájaros, en los estudios hostosianos, reconocen su valor, nos hablan de un Hostos dramaturgo, puesto que las nenerías son teatro escrito para niños con el fin de enseñarles no solo los valores, sino también a pensar. Aquí nos detenemos un momento y reflexionamos e insistimos en que el término literatura infantil no existe, no es posible. Es una literatura escrita para niños, con toda la seriedad política que eso supone. Por lo tanto, para nosotros, esas nenerías o ese teatro escrito para niños es un planteamiento de orden político de la más alta aspiración.
De igual manera es aquí donde la doctora Anamí Santiago Flores nos entrega este libro que viene a completar el espacio que ocupa Eugenio María de Hostos en las letras puertorriqueñas. Hablando de nenerías, cuando nos referimos a ello, es un simple conjunto de cosas de niños o de cosas de nenes. Es un conjunto de características de nenes. Veamos cómo nos va a contestar Hostos estas preguntas. Dice la doctora Anamí Santiago: pero lo que fue una tentativa de Teatro Nacional en todas formas fue la de la nenería de la cumbre. Fue una tentativa candorosa de niños grandes en favor de niños chicos, cosa de niños para niños. Allí se dieron Enfermerita, El Naranjo, El Cumpleaños, Quién Preside y otras comedias infantiles de un ingenio de esa corte. Según cantaban o rezaban o pregonaban los carteles que desde Lope de Vega en el antaño se anunciaban en Madrid las representaciones de comedias nuevas. Por eso hay que decir de ellas las dos palabras que hagan el propósito de estimular en todo, sobre todo en las ya dispuestas damas de La Vega y de Santiago, el laudable, utilísimo y trascendental deseo de difundir las bellezas del arte y de la moral por medio del teatro. Insistimos, las nenerías se anunciaban con estos títulos, atraían a los niños, les enseñaban sobre moral, pero allá en la República Dominicana, donde empezaron a anunciarle, como muy bien dice la doctora Santiago, Anamí Santiago, allá en La Vega y en Santiago de los Caballeros, realmente lo que estaban llevando, lo que estaban anunciando, a lo que estaban convocando, era a una revolución teatral que desde los más tiernos podían comprender. Continúa la doctora Anamí Santiago y dice: si las tentativas de que estamos hablando han sido las primeras que se han hecho para formar un teatro nacional, con exacta verdad podrá decirse que la dramática dominicana nació en una nenería, ¿verdad? Y vuelvo a insistir, esa nenería entre comillas, entre lo que hay en el intertexto de esa nenería. Finalmente, la luminosidad de este libro erudito no es solo la certeza de que entendemos y reconocemos mejor al maestro Eugenio María de Hostos, el literato, el escritor, sino que aprendemos de técnica, de historia y filosofía de la praxis teatral. Atender a cada uno de estos temas en este trabajo les haría a ustedes víctimas de las disquisiciones de esta su amiga y perdería su amistad. Aún la de la nieta de Eugenio María de Hostos, Tere de Hostos, que no está acá hoy, pero que pidió mucho que me acercara a este libro, ¿verdad? Aún ella, que me ha soportado tantos años, ¿verdad? Pero no queremos dejar pasar que esa distancia con ese amado abuelo nos sigue convocando. Entre tantos aspectos, he seleccionado 3 de los muchos, ¿verdad?, aspectos del teatro que trabaja la doctora Anamí Santiago: el monólogo, los diálogos y las fiscalias. El primero, porque el maestro, el doctor Ferrer Canales, como ya les mencioné, clasificó al comienzo, que leí en este ensayo, el texto Frente a la tumba de Segundo Ruiz Belvis como un monólogo. Proponemos que la explicación que le da la autora al monólogo, y cito: monólogo de un sediento, primer escrito teatral que se analiza en el texto de la doctora Anamí Santiago, que esa explicación de ese monólogo, o sea, esa significación que utilicemos para esa propuesta que hizo el fenecido maestro Ferrer Canales. Dice Anamí sobre este primer monólogo, ¿verdad?, monólogo de un sediento. Por un lado, la representatividad de este supera su cariz narratológico, sin abandonarlo del todo.
Usa las herramientas de la construcción dramática, las parlaturas y las didascalias de corte psicológico y sobre aspectos de la iluminación, la escenografía, el sonido, el sentimiento para proponer una innovación narrativa que termina mutándolo a un monólogo. O sea, el monólogo de un sediento. Decimos nosotros, excepto los detalles técnicos que serían sencillos de imaginar, puesto que nos ubica en un cementerio cuando le está hablando a Segundo Ruiz Berbi, proponemos darle la razón al maestro, nuestro querido don Pepe Ferrer Canales, que de donde está nos escucha, que nos lo decía a viva voz en clase y de memoria, como todo un buen actor formado hubiera podido hacer, haciéndonos conmover hasta las lágrimas a nosotros sus estudiantes, sin desafueros, contenidos, pero reflexivos, haciéndonos pensar. Todo un ostosiado, como era Ferrer Canales. Si Ferrer Canales lograba en nosotros su audiencia, todo esto en que nos menciona la doctora Santiago, que es un texto monólogo, ¿verdad? El sonido, el sentimiento para proponer una innovación narrativa que termina mutándolo todo, pues damos la razón también al doctor Ferrer Canales y respaldamos esta hipótesis, ¿verdad? Esta teoría que también nos presenta la doctora Santiago. Luego nos dice que en cuanto al diálogo pareciera que debía resultar connatural al ser humano, ¿verdad? El diálogo debe ser natural al ser humano, y nos explica la doctora Santiago lo siguiente: el diálogo teatral tiene 4 características: se puede hablar, se asemeja al habla humana, se distancia de esta y está colocado en una ficción. Así las cosas, Roland Barthes coloca el diálogo anterior a la formación de un relato narrativo, introducción al análisis estructural del relato. Partiendo de estas premisas, proponemos abordar el análisis de las obras que aquí se presentan para niños desde la formulación del diálogo, y si ese diálogo no crea un metalenguaje que le hable también a un público adulto, como resulta con mucha de la literatura escrita para niños. Por último, queremos trabajar la didascalia, y dice la doctora Santiago: la didascalia es una indicación sobre un acto escénico que está contenida en el mismo parlamento. Si no se ejecuta esa actividad, no se puede decir el parlamento. No debe confundirse ni con subtexto ni con acción dramática. Estos pueden llevarse a cabo de muchas formas, pero la didascalia exige una actividad imprescindible. Acción. Cierro la cita. La definición misma nos hace reflexionar en la vida de nuestro prohombre, de sus respuestas afirmativas a la acción de la vida, pero a su vez un actante, hombre de acción que obliga a respuestas claras, pues donde ponía su palabra, ponía su acción y viceversa. Hombre de su época, actuó acorde a su conciencia de los momentos históricos que le tocaron. En su historia, en este gran teatro del mundo, muchas veces le tocó el monólogo, intentó siempre el diálogo y no se saltó las didascalias. Del texto que nos ha tocado presentar, nos han faltado mil y una cosas por comentar. Así es que mis amigas y amigos, les toca sentarse a leerlo y a dialogar. Les aseguro que lo van a disfrutar desde ese disfrute del que a Agosto le gustaba, el de la belleza pedagógica, el de la reflexión filosófica, y a los Barthes, por el placer del texto de la vida. Muchas gracias, Ana Santiago, por esta aportación tan valiosa a nuestra historia patria, y enhorabuena. Bueno, agradecemos a la amiga doctora Lina Luz Santiago, y ahora sí quiero presentarles a un colega primer actor del teatro y cine puertorriqueño, nuestro querido profesor de teatro, francés y humanidades, el doctor José Eugenio Hernández Cuevas. Adelante, José Eugenio, gracias.
Voy a ser lo más breve que pueda. Soy un hombre de teatro y como tal quiero dirigirme a Hostos, al tocayo Eugenio, por aquello de sentirme más próximo y menos rígido en mi expresión. Así me permito el tuteo que obliga a nuestra presente caribeñidad. Admirado Eugenio, soy de un Puerto Rico un tanto diferente al que conocías durante la transición del siglo XIX al XX. Como tú, también fui testigo de una transición de siglo, solo que 100 años más tarde, y con las utopías ya reducidas a distopías. Hoy, mi necesidad de dirigirme a ti está atada a una nueva faceta tuya, que se me revela más allá de la fama que te precede como padre cofundador de naciones en América. Me dirijo como teatrero a ti, en tu faceta de teatrista, que tanto me habla y me provoca. Te conocí poco durante mis años de formación primaria y secundaria. No es de extrañar que una figura tan grande como tú sea constantemente invisibilizada por gobiernos exterminadores. Así se evidencia un sistema educativo corrompido por el coloniaje y sometido a los intereses del opresor. Todo aquello que ya tú denunciabas desde tus años de juventud. Un poco más tarde en mi vida, cuando ingresé a la Universidad de Puerto Rico, comencé a estudiar la filosofía y las letras, pero curiosamente, aún tu figura permanecía difusa y era evidente tu ausencia en un currículo que debía integrarte de forma remediativa y prospectiva. Sí, Eugenio, vergonzosamente, nuestro sistema educativo, aquel que se hubiera nutrido tanto de tus ideas progresistas en torno a la educación y la niñez, fracasó, a tal punto que ni siquiera nos ha enseñado la ilustrísima trascendencia de tu persona, la que viajó el mundo en un continuo peregrinar, impartiendo enseñanzas, impulsando ideas filosóficas y aplicándolas a la construcción de una América unificada, con unas Antillas confederadas y un Puerto Rico liberado. Pero no todo está perdido, Eugenio, y aún sigue vivo nuestro interés por tus ideas. En mis años de estudios posgraduados conocí más de cerca tu obra literaria y comencé a apreciarte y admirarte aún más. También, en mi carrera como actor, he tenido el privilegio de interpretar extractos de textos tuyos y hasta personificarte. Alabanza para aquellos comprometidos con nuestra matria, que aún imparten y discuten tus ideas, o para aquellos que se sirven del teatro para promover la reflexión y el ejercicio del intelecto. Es precisamente en esa conjunción entre la academia y el teatro que un día como hoy del año 2023, a pocos meses de cumplirse 120 años de tu partida física, me he topado con una publicación que no solo cataloga tu obra dramática, pero además la incluye en anexos y se le da un enfoque teatrista producto de la interpretación coherente y de gran conciencia teatral de su autora. No todo está perdido, Eugenio, y aún resistimos y te llevamos como portaestandarte de nuestra dignidad. La Casa Editora de Puerto Rico publicó bajo su colección Ensayo la investigación de la doctora Aramín Santiago bajo el título Eugenio María de Hostos, Praxis Teatral, primera edición dada a luz en noviembre de 2022. Aramín, estimada amiga de luchas y de teatro, aliada de la idea dominante, pensadora, lectora voraz, profesora, escritora, investigadora, intérprete, movedora del cuerpo, actriz, dramaturga, eterna estudiante, productora, teatrera y teatrista, reclama ante nuestra atención un hostos de pensamiento teatral inmanente. Así se nos adelanta desde la segunda parte del título al hacer alusión al proceso en que la teoría teatral de Hostos es aplicada a su proyecto político a través de la acción. Adentrándonos en la lectura, confirmamos que su praxis teatral se llevó a la ejecución en un ámbito espiritual, educativo y político. En honor a Eugenio María de Hostos, maestro de maestres, la autora le dedica esta publicación a uno de los grandes educadores de nuestros días, Félix Córdoba Iturregui,
a quien le expresa gratitud por liberar a Hostos y presentárselo en su faceta de combatiente cultural. De inmediato, una tabla de contenido detalla el recorrido que haremos a través del libro que nos ocupa. Como apertura, una loa al libro, desarrollada por la doctora Alina Luz Santiago, acompaña la introducción que hace la autora de su investigación. Le sucede una serie de 6 capítulos bajo los títulos 1. Conciencia teatral del joven Hostos antes del diario 1866 a 1869. 2. Conciencia teatral en el diario 1866 a 1869. Concomitancia con otros textos durante su periodo de escritura. 3. Hostos, aportes a la escritura teatral. 4. Hostos ante el teatro burgués en Sudamérica, una experiencia. 5. Hostos, crítico literario de base dramática. Hostos, crítico de teatro. Y 6. Madurez teatral como teórico y dramaturgo. A estos le sigue la conclusión y una serie de 14 anejos que comprenden los documentos titulados a continuación. Sitio, monólogo de un sediento. El alboroto de La Habana. Romeo y Julieta. Los conciertos de Barbieri. Rossini y la ópera. Hamlet, ensayo crítico. Rossi en Hamlet. De Teatro Nacional. El 18 del proscripto, monólogo. Loa a mamá. El cumpleaños. ¿Quién preside? Y la llegada de la guagua. Por último, una ficha bibliográfica enumera los trabajos citados a lo largo de la lectura. A través de su loa, la profesora Alina Luz Santiago resalta esta investigación como importante, rica, erudita y didáctica, amén de colocarnos en contexto histórico. Nos encontramos frente a una figura decimonónica, producto de una tradición romántica y de cara a la era positivista. Eugenio María de Hostos es, por antonomasia, el ciudadano de América comprometido con la libertad integral del ser humano, cuya innovación resulta en la praxis de un modelo teatral aplicado a su proyecto libertario. La autora Anamín Santiago establece claramente, desde la introducción, su intención de demostrar que Eugenio María de Hostos pertenece a los teatristas de la historia, por ser un hombre de amplia conciencia teatral que propone un modelo teatral concreto, aplicable al proceso de construcción social en tanto que acto creativo y compartido. Cargado de referencias teóricas y literarias, la autora desarrolla su reflexión siguiendo la evolución cronológica de Hostos a través de su vida. De este modo, alude al concepto alemán Sitzen-Leben en reiteradas ocasiones para mostrar cómo el entorno y el contexto sustentaron el desarrollo de conciencia teatral de Eugenio María de Hostos. Aprendemos, por consiguiente, que el pensador puertorriqueño estuvo en contacto con una amplia cultura teatral desde sus años formativos, que figuraba entre los opositores a la política represiva que amordazaba al teatro desde las metrópolis europeas, que favorecía su democratización y su aplicación al desarrollo e instrucción social, que asumió la crítica teatral como parte de sus funciones como ensayista de prensa, que sus análisis dramáticos evidenciaban perspectivas de profundo conocimiento teatral, que defendió el acto teatral presencial como fin último del texto dramático, así como la prominencia del público como representantes del pueblo bajo esta ecuación. Además, Hostos abogó por un teatro capaz de amalgamar las corrientes europeizantes, las tradiciones precolombinas y las herencias africanas, así como los fenómenos del teatro doméstico, para asumir una propia voz que correspondiera a la realidad americana, en su contexto geográfico amplio. Eugenio María de Hostos, Praxis teatral, manifiesta un análisis detallado, cargado de cuestionamientos que se van respondiendo en torno a su objeto de estudio. Sus recapitulaciones van manifestando el proceso de pensamiento en el que el hombre de letras y erudito de amplia cultura general deviene en una figura clave que propulsa un manifiesto teatral de corte filosófico para su propuesta de desarrollo de los nuevos ciudadanos de América. Así también,
vamos testimoniando el propio proceso evolutivo del pensamiento ostusiano, las influencias que lo forjan, las nuevas corrientes que los propulsan a nuevas consideraciones en torno a un arte vivo, dinámico y transformador. Resulta fascinante las revelaciones de su perspectiva no convencional sobre el espacio escénico, sus prácticas metateatrales, sus intertextualidades con las teorías de Diderot en torno al arte de la actuación, su inclinación hacia el drama de personaje vis a vis al drama de acción, la consideración del carnaval, la parodia y lo grotesco en su concepción de una dramática antillana, y sus perspectivas identitarias que lo llevan a reconocerse como actor actante en una América que funge metafóricamente como lugar de acción. Asimismo, sus perspectivas en torno a la simbiosis de un público que es también pueblo, o las que lo llevan a favorecer la música dramática sobre la lírica en su concepción del proceso educativo, o bien las que lo llevan a visualizar la capacidad organizadora del teatro y su potencial de desarrollo económico. En fin, todas evidencias que sobrepasan la fascinación y nos permiten entender cómo Hostos llega a ser una de las voces críticas más prominentes de Occidente, personaje imprescindible para reconocidas figuras políticas, jefes militares y célebres escritores y teóricos de la época que reclamaban su atención. Tal como afirma Hostos al considerar que la dramática de un pueblo es muchas veces su historia y el teatro constituye su devenir y su identidad colectiva, me atrevo a afirmar que la investigación realizada por la doctora Anamín Santiago es reflejo de nuestra intrahistoria, la que nos forja en carácter y la inteligencia trascendental como pueblo, aunque no sea reconocida como parte integral de nuestra identidad. Son los elementos dispersos que en el país colonia debemos reconstruir a modo de pistas arqueológicas para seguirnos reconociendo bajo la autopercepción de que somos tan grandes como lo proclamaba intrínsecamente Eugenio María de Hostos con su propia vida. Solo me queda anhelar, muy humildemente, que el contenido importantísimo que carga esta publicación eventualmente logre reformular una forma de transmisión que le permita a otros lectores menos versados en la materia, ajenos al mundo intelectual y sometidos a la era de la comunicación breve y pictográfica, un fácil entendimiento y acceso. Una consideración proclamada por el mismo Hostos en su anhelo de democratizar las ideas a través de precisamente el dispositivo teatral. Eugenio María de Hostos, Praxis Teatral, es un texto importante, que debe ser más accesible al entendimiento popular dentro de este posmodernismo que parece abocar nuevamente nuestra historia a la era de un reformulado oscurantismo intelectual. Muchas gracias, Anamín, por este importante libro que me parece imprescindible y parte del mismo proyecto de Hostos. Gracias a ambos compañeros con sus ángulos. Yo solamente les pediría que me permitan publicarles en la segunda edición sus palabras. Pero bueno, lo prometido es deuda. No quería yo hablar del libro, sino que quería también, luego de los compañeros, demostrar que, como dijo José Eugenio y la compañera Lina Luz, que Eugenio María de Hostos es un teatrista. El próximo participación es de nuestra primera actriz, Carmen Zeta. Ella es jubilada de nuestro departamento de español y también como profesora de teatro del Departamento de Humanidades de nuestro recinto de Humacao. El monólogo se titula así mismo, Monólogo 27 de febrero, en torno a la independencia de la República Dominicana. Hasta ahora había sido catalogado como un ensayo. Y yo abro mi corazón y les presento esta pieza, donde no hemos cambiado ni un punto ni una coma, para ver si ustedes entienden lo mismo que hemos entendido nosotras, las que estamos tras bastidores y con la compañera Zeta, de que esto es un monólogo también de primera. Así que, gracias, adelante.
27. Años han pasado desde entonces y todavía no han aprendido mis hijos a celebrar a gusto mío mi natalicio. Entonaciones de himnos religiosos y patrióticos, detonaciones de cañón y entusiasmo, triunfos póstumos y apoteosis tardías para los hijos de mi dolor. Recuerdos más delicados que eran antes. Una niña un poco más cierta que la que suele reinar entre discordes. Sin duda que algo es. Sin duda. Eso me certifica que no volverán a ponerme maniatada en manos de la madrastra que se dio mi cuna a los sombríos advenedizos de Occidente. Ya eso me asegura que no volverán a ponerme de mercado en mercado como una vil esclava que cuando ya no sirve para nada, solo sirve para dar a su dueño un puñado de oro a cambio de un torcedor inútil de conciencia. Oh, pero cuando, señora del suelo en que nací, al menos del territorio al que me redujeron los primeros defraudadores de mi vida, pueda medir con pie tranquilo la extensión de las fuerzas que debo desarrollar, esas fuerzas no quebrantadas aún por el pálpito de sangre. En el dolor soy vieja, pero soy tan infante en la vida normal y natural a que están destinadas las naciones, que me parece que aún siento aquel profético hervor de sangre que anuncia las vidas dolorosas. Ah, si me dejaran, indudablemente yo llegaría a hacer algo. Aquí, en el corazón, siento las fuerzas que más pueden en el mundo material. Aquí, en el cerebro, laten violentamente las ideas. Aquí, en la voluntad, palpito yo. Yo quiero ser, déjame ser.
Bauruco, Osama Caballero, Isabel de Torres, Verdura, Vega, Mota, Almoriz y Güey. ¿Fue alucinación o apreciación inexacta? Como tantas veces he lanzado a los vientos mi clamor, y el viento servil me ha devuelto mi mismo gemido de agonía. Pero ahora no. Ahora me ha parecido que el viento se ha colmado de clamores, que mi voz ha resonado como un trueno, que el trueno se ha convertido en las 400.000 voces de mis hijos, que mis hijos se deciden a querer lo que yo quiero, que mi voluntad será ley, que yo seré. A ver, sí, no me engaño. Norte a sur, del oriente a un mío, hasta el occidente a que he tenido que resignarme, se levanta el mismo clamor de vida. Ya se vive en mi seno, Dios del mundo, del Yaqui al Neiva, de Samaná a Bauruco, el espléndido sordo del enjambre que tantas veces he contemplado suspirando. Ya se trabaja en mi seno, oh, constructor del universo. Los llama a los caballeros, de Isabel de Torres a Jura. La palabra corresponde a ideas y las ideas a nobles fines. Ya se piensa en mi seno, Vega y Moca, en Trambas, Macorís, Seibo e Higüey, Polemón, en la celebración de mi aniversario, una vivacidad de sentimientos que nunca me ha parecido tan sincera. Ya se siente aquí. Y si se siente, se piensa, se trabaja y se vive en mi regazo, sea este el último suspiro de tristeza que no exhale. Y aliente el poder de la esperanza. Hacia donde ahora me llevan mis hijos, vamos bien. De ahí se va el dominio de todas las fuerzas que reveneran a la
soberano de la civilización. Así habló quien así debía hablar en 27 de febrero. Gracias a Carmen, a Kenia, actriz también producto de nuestra casi concentración en teatro, iba a decir departamento de teatro, ojalá, claro que sí. Gracias a la compañera productora técnica JD Violeta, que ha estado ya este segundo semestre trabajando, al compañero Bobby, solista, y al compañero técnico de luces y de todo, Henry Olivencia, gracias. A Manuel Medina, que siempre está apoyándonos también desde la Oficina de Actividades Culturales. Bueno, quedan unos minutos, hemos ido a galope de manera intensa y grata. Tenemos un micrófono y que si alguien quiere una reacción, este es el momento. No piense que hay que hablar rimbombante para tener una reacción. Si habla bien rimbombante, pues le hablamos sencillo. Lo importante es comunicarnos, así que adelante con las preguntas o los comentarios. No, todos a la vez.